poco la palabra me pesa y, y quiero compartirles ese peso para que ese peso pueda hacer que nosotros podamos encontrarnos con Dios. ¿Está bien? Cuando nos toca dar una palabra, un mensaje, hay veces que fluye y hay veces que no fluye. Y cuando no fluye, hay que seguir buscando para que fluya la palabra. Y cuando la palabra a veces no es la que uno desea, pesa, porque uno dice, tengo que compartir esto, pero bueno, entendemos que viene de parte de Dios y lo recibimos. Si nos sentimos atacados por la palabra, no vamos a obtener ningún beneficio, pero si abrimos nuestro corazón a recibirla y a ser confrontados por la palabra, estoy seguro que nos va a bendecir. Amén. Yo estuve reflexionando cuando me toca domingo por medio compartir el mensaje y estuve reflexionando sobre algunas cualidades. Y dentro de esas cualidades, si yo les digo, háganme un top 10, 10 cualidades que ustedes sienten que son las mejores o cuáles de esas 10 cualidades les gustaría tener. Y yo estoy seguro de que nadie me va a decir esta cualidad. Pero la cualidad que yo quiero resaltar en esta mañana es ser genuinos. Ser genuinos de corazón. Estoy seguro que a nadie se le ocurrió, algunos podrán decir mi cualidad, yo quiero ser, no sé, emprendedor, inteligente, capaz, qué sé yo, un montón de cosas, pero ser genuinos de corazón es el motor para una vida sana. Ser genuinos nos ayuda a ser naturales y legítimos. Eso es algo maravilloso porque por lo menos yo admiro a las personas que son 100% genuinas. A veces son chocantes, a veces cuando comparten y dicen lo que sienten, a veces como que no tan fuerte, ¿no? Pero son genuinos de corazón, lo hacen y lo dicen con una espontaneidad que a veces es admirable. Y yo, de mi parte, yo estuve indagando mi corazón, porque yo digo, Señor, yo quiero mejorar, quiero ser un mejor hijo, quiero ser una persona que te pueda encontrar en la profundidad, no en la superficie. Y siento que para entrar en las profundidades de Dios hay que trabajar sobre el corazón y uno debe reconocerse. ¿Cuánto hacen el ejercicio de reconocerse? De reconocerse, es decir, te mirás al espejo o no mirándote al espejo, pero haciendo una mirada introspectiva, viendo tus falencias y tus aciertos. ¿Los haces cotidianamente? Yo soy a veces muy crítico conmigo mismo y es tan crítico que a veces me limito en un montón de cosas porque justamente me miro y encuentro y hallo muchos defectos dentro de mí. Entonces, esta es una palabra que me socavó por dentro, un poco, ¿vieron cuando te escarban, el alfarero empieza a romper el barro? Me sentí de esa manera, trabajar en la genuidad, en ser tal cual somos, en mostrarnos delante de Dios y delante de los demás como uno realmente es. Es una tarea costosa. Ahora vamos a entrar en la palabra y van a ver que Dios y Jesús, ¿no? Porque Jesús y Dios es lo mismo, pero Jesús en los evangelios entró profundamente para trabajar esto, que nos hace una vida sana conmigo, con el otro y con Dios. Vamos a descubrir de qué se trata eso. Yo encontré dos casos muy fuertemente en la Biblia que nos muestran una posición y la otra. Fue el caso de dos reyes, David y Saúl. David, para que nos pongamos en contexto, fue el rey, dicen que la época de David fue la época dorada de Israel. Por eso dice, de la descendencia de David vendrá el Mesías, ¿no? Era un referente, el rey David. De hecho, sus compañeros, sus discípulos, su gente, sus manos derechas, sus hombres que lo rodeaban, decía que no se apague la lámpara de Israel. Es decir, para ellos David era una lámpara que iluminaba todo el pueblo. Y esa era un peso muy grande, era una responsabilidad muy grande. Un hombre que representaba la luz de Israel.
Ese era el concepto de sus hombres, fuerte. Y del otro lado lo tenemos a Saúl, un hombre que nos mostró algunas cosas de las cuales debemos aprender también. Pero este hombre famoso, el rey David, el más grande, el de todos los tiempos, hizo el Salmo 51. Y con todo ese prestigio encima en el lomo que una persona pueda tener, hoy si quieren pueden transferirlo a una persona que uno pueda admirar, una persona famosa o lo que sea, ¿no? Alguien a quien uno le tenga mucho aprecio, puede ser alguien de acá, a quien uno lo tenga en alta estima, que abra el corazón y diga palabras como esta. Dice, crea en mí, oh Dios, un espíritu recto y renueva, ¿no? Firmeza dentro de mí. No alejes de mí tu presencia ni quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de la salvación y que un espíritu obediente me sostenga. Dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Este hombre estaba sacando sus miserias. Este salmo lo hace posterior a la trama que él hizo para quedarse con Betsabé. Es decir, mandó a matar a un amigo, a un conocido, para quedarse con su mujer. Había sido grave su ofensa, su falta delante de los hombres y delante de Dios. Sin embargo, con todo ese prestigio podría haberlo ocultado o no. Podría haber hecho un montón de situaciones para que eso no se diera a conocer. Como se hacen hoy en estos tiempos, ¿no? La corrupción logra tapar cosas para que no se noten. Cambiar ciertas leyes para que a mí no me afecten. Podría haber hecho algo de eso David. Pero David abrió su corazón en el Salmo 51 y dijo, Señor, yo he pecado. Necesito un corazón nuevo. He fallado. Y en contraposición lo encontramos a Saúl cometiendo un pecado delante de Dios y delante del pueblo. Cuando vino Samuel, le dijo, yo sé que le fallé a tu Dios, pero no me expongas. Seguí manteniendo mi prestigio delante de los hombres, delante del pueblo. Seguime que la apariencia le gane al ser. Y eso es lo que debemos trabajar nosotros. Porque hoy la historia se repite. Hoy siento que hay una enfermedad grave que afecta al ser genuinos y al ser auténticos, que de hecho oculta la belleza que podamos tener. No ser genuinos, no mostrarnos tal cual somos. Cuando estamos escondiéndonos debajo de una superficie. Cuando nosotros somos y aparentamos, mejor dicho, aparentamos lo que no somos. Estamos ocultando la belleza, la particularidad con la cual Dios nos hizo. Cada vez que nosotros faltamos al ser genuinos, al ser nosotros, estamos fallando a la creación que Dios hizo particularmente con nosotros. Entonces, es un problema grave, pero hay una enfermedad que ataca a eso. Estoy pensando, ¿no?, en qué decir mientras voy leyendo lo que escribí previamente. Yo creo que la mayoría piensa, ¿no?, de que el ser genuino a veces nos puede exponer y nos puede mostrar tal cual somos, y eso a veces nos da un cierto temor. Mostrarnos reales tal cual somos puede causar un rechazo en otro. La enfermedad de ser genuino se llama hipocresía. Yo hoy al título del mensaje le puse ser íntimos, pero si yo le ponía hipocresía, hoy todos íbamos a venir algunos y otros no, o no iba a causar cierto impacto. Pero en realidad el mensaje que yo quiero compartirles quiero hablar de la hipocresía. Para eso les invito a que veamos Lucas capítulo 12, versículo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 5. ¿Lo tienen? ¿Trajo la Biblia? ¿Trajo el teléfono? Ya estamos todos mirando el proyector. Perdamos la costumbre. Dice Lucas 12:1, mientras tanto, está hablando Jesús, se había reunido millares de personas, estaban allí.
tantas que se atropellaban unas a otras. Era demasiado el tumulto que causaba Jesús. Y Jesús comenzó a hablar. ¿Vieron? Se juntó la gente y la Biblia dice Jesús comenzó a hablar. Me imagino silencio en toda la multitud. ¡Hey, Jesús va a hablar! ¿Qué va a decir Jesús? Nos va a traer una palabra poderosa seguramente. Va a hablar de milagros y maravillas. Va a traer un mensaje que va a avivar el corazón. Pero las palabras de Jesús dice, dirigiéndose primero a sus discípulos, les dijo, cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz, y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará de las azoteas. A ustedes, mis amigos, no estaba hablando con alguien desconocido, a ustedes, mis amigos, les digo, no teman a que matan el cuerpo, pero después ellos no pueden hacer más nada, o sea, no pueden hacer más nada que matar el cuerpo, dice Jesús. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que después de dar la muerte tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben temerle. Fuerte. Cuando uno habla con un amigo, cuando uno habla con gente de confianza, a veces se trata de dirigir de una manera lo más amena posible, pero no entra tan duro. No, a ustedes les digo, teman al que puede matar no solamente el cuerpo, sino que te puede echar al infierno. Eran palabras de Jesús hacia sus amigos, porque Jesús entendía que la hipocresía es una enfermedad que empieza desde afuera y va hacia adentro. Es una enfermedad que pudre el ser, la hipocresía. La hipocresía significa actuar como si uno fuera lo que no es. De hecho, la palabra que viene del griego significa actor. Hipocresía es un actor, era una máscara que se ponían. Es una palabra compuesta que es alguien que usa una máscara. El ser hipócrita significa actuar de una manera de la cual yo no soy. Por ejemplo, actuar públicamente como un creyente fiel cuando en realidad guardo pecados ocultos, inmorales, que nadie me conoce. También es fingir sentimientos, ideas y cualidades generalmente positivas, contrarios a lo que se experimenta. Un hipócrita es alguien que oculta lo que está pensando por dentro porque no lo puede decir. ¿Por qué no lo puede decir? ¿Quién dice que no lo puede decir? Pero es más fácil no decirlo, es más fácil callar para no exponer mi corazón, para no exponer quién soy. Entonces doy una apariencia y esa apariencia me abraza y esa apariencia toma control de lo que yo realmente soy. Es fuerte, es estar actuando de otra persona, es ser lo que no soy. Y eso no solamente me afecta a mí, sino que afecta a mi relación con los demás y repito, afecta a mi relación con Dios sobre todas las cosas. El ser hipócrita. Yo soy hipócrita. Si esto es la palabra, entonces soy un hipócrita. Me confieso un hipócrita. Pero yo creo que no soy el único. Porque de alguna manera todos nosotros guardamos cierta hipocresía dentro del corazón. Y es un tema fuerte, pero Jesús dice, hey, es levadura. Y la levadura, ustedes saben que en el pan se le echa un poco de levadura a una masa grande. Y esa masa se leuda, se hace esponjosa, se hace grande de algo que en realidad no era tan grande. Y que con el tiempo ustedes saben que lo que termina dándole pudrición a la masa con el tiempo es la levadura. Es decir, que al principio me infla, me hace grande, pero luego me pudre por dentro.
Eso es la hipocresía. Y Jesús dijo, ustedes deben guardarse de la hipocresía. Ustedes deben guardarse como hacen los fariseos, hombres religiosos, hombres que enseñan al pueblo, pero sin embargo el corazón está enfermo. En estos tiempos se está haciendo más conocida la cuestión entre aquellos que se creen grandes. Se está conociendo su pudrición. Yo no quiero que eso me pase a mí. Yo no quiero que eso te pase a vos. Entonces debemos hablar de este tema porque la hipocresía es mentira en sí misma. Entonces nos hacemos copartícipe de la mentira y el padre de la mentira se llama Satanás. Sé que es pesada la palabra, pero siento que corresponde que nosotros podamos tratar y que hoy con el corazón nos vayamos con un corazón vacío, libre de hipocresía. Hay un dicho que dicen en Europa, dice que aunque la mentira corra rauda, es decir, velozmente, finalmente la verdad la alcanza. Es decir, pareciera que al principio la mentira toma ventaja, pero al final la verdad termina alcanzándola. El tema es, dice Jesús, que nada será encubierto, que todo va a ser revelado algún día. ¿Y saben lo que me imagino yo? Jesús está diciendo, los creyentes, vos, yo, vamos a ser salvos por la sangre de Jesús. No vamos a pasar por el juicio final, eso es lo que dice las Escrituras. Pero hay algo que debemos tener presente, es que vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, y el tribunal de Cristo es exponer mi vida de lo bueno y lo malo que hice en la tierra. Se va a pasar la película de mi vida. Y eso resulta un poco aterrador. Decir, Señor, vas a revelar lo que pienso, vas a revelar lo que hice cuando nadie me vio, vas a revelar lo que hay en mi corazón. Eso es tremendo, es aterrador. Pero yo creo que Dios lo hace para que nosotros sepamos que no hay nada oculto que no sea revelado. Él es la verdad y Él es la justicia. Entonces, yo debo trabajar en mi corazón para que mis pensamientos, mi corazón se mantenga sano. Dice la Biblia, sobre todas las cosas guarda el corazón, porque de él mana la vida. Del corazón, del centro de control de nuestra vida. El Salmo 139 dice, y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo te son, oh Dios, para ti las tinieblas que la luz. ¿Cuántos estamos siendo desarmados por la luz? Lo mismo le son las tinieblas que la luz. Lo que susurraste en tu cuarto, Dios lo sabe. Lo que dijiste a escondidas, Dios lo sabe. Y un día todo será revelado. Fuerte. Tremendo, ¿no? Yo siento mucho peso, mucha carga, porque entiendo de que seguramente estoy fallándole a Dios en esto y Dios quiere trabajar conmigo. Ahora la pregunta es, ¿por qué surge la hipocresía? La hipocresía, aparentar, nos hace ver a los ojos de los demás como que todo está bien. Ser hipócrita nos hace, ¿no?, un poco políticos en ciertos aspectos. Nos evita conversaciones incómodas que pueden dejar expuesto nuestro carácter. A veces aparentamos cosas para que los demás piensen de mí, que en realidad no soy lo que soy, ¿no? Intento disfrazar la cuestión. También presenta una fachada ante las personas que vean lo que queremos que ellos aprecien de nosotros. Qué bueno, ¿no? El pastor lo que dijo, qué bien, ¿cómo hace el pastor? Pero en realidad a veces no es tan así. A veces, muchas veces, todos los hombres fallamos. Hay alguien que no te va a fallar jamás. Se llama Cristo. Por eso la iglesia tiene que ser cristocéntrica. Puestos los ojos en Jesús. Hoy yo puedo fallar, mañana puede estar otro, pasado puede haber otra persona. El que nunca te va a fallar es Jesús. Por eso, Padre, hay uno solo. Nosotros los hombres somos servidores de Dios
administradores de cosas que Dios nos ha delegado, pero nada más que eso. No nos inflen más. No inflen más a los pastores, no inflen más a los predicadores, no los inflen. Porque solamente Jesús debe ser exaltado por sobre todo hombre, sobre toda nación. Jesús. Él es el que sana el corazón. No hay palabras más tiernas, más suaves, más fuertes que la de Jesús. Por eso la palabra debe ser expuesta sin demasiadas emociones, sin demasiadas cuestiones. La palabra es la palabra y hace efecto profundo, sin necesidad de efectos especiales. Porque la palabra tiene poder intrínseco, está dentro del poder de Dios. Dice que toda palabra que está acá fue inspirada por Dios. Y es útil para corregir, útil para enseñar, útil para redarguir. La palabra de Dios. Entonces, ningún hombre ni ninguna mujer puede reemplazar lo que es el pan de vida que se llama Jesús. Entonces, ¿por qué somos hipócritas? Entonces, ¿por qué? ¿No? A veces dicen, no, ¿cómo fulano de tal puede haber dicho tal cosa? Y sí, la puede decir, como la puedes decir vos, como la puede decir él, ¿no? Ahora, todos nosotros debemos tener el mismo recaudo. No porque alguien suba ahí a cantar o toque un instrumento debe ser más santo que el resto. Es una cosa ilógica, ¿no? Pensar que aquel que expone debe ser más santo que el que está escuchando. Todos debemos ser íntegros de corazón. Como buenos hijos de Dios debemos ser íntegros de corazón y si fallamos debemos reconocer nuestras faltas. Y si nos equivocamos debemos reconocer nuestros errores. Si hemos ofendido debemos pedir perdón. Amén. Entonces, ¿por qué surge la hipocresía? Es simplemente por un hecho de que los demás aprecien algo de mí. Que alguien reconozca quién soy. Y en realidad nosotros debemos ser para poder hacer. Nunca pongamos el hacer por encima del ser. Es decir, porque me toca predicar todos los domingos, domingo por medio, eso me hace ser tal persona. En realidad yo soy por lo que soy en casa, por lo que soy en mi familia, por lo que soy en mi trabajo. Y si fallo en mi casa y si fallo en mi trabajo, también voy a fallar acá. No soy perfecto. Nadie es perfecto. Todos debemos corregir nuestras falencias. Amén. Ahora, ¿por qué escogemos la apariencia por encima del ser? Es una pregunta que es una pregunta lógica. ¿Por qué escogemos ese camino? Y no el camino de la sinceridad, el camino de ser genuino, el camino de ser como somos. Porque no deseamos que las personas vean nuestro corazón. Escogemos aparentar porque es importante la opinión de los demás acerca de uno mismo y buscamos la aprobación. Yo creo que debemos buscar la aprobación de Dios y no la de los hombres. Si aprobamos a Dios, seguramente aprobaremos a ciertos hombres. Otros nos rechazarán, como le pasó a Jesús. Había hombres que los rechazaban y hombres que los recibían. Pero Él dijo, yo vine acá a cumplir lo que Dios me mandó a hacer. Y que sea con nosotros también, ¿no? Recordemos una vez más que no valemos por lo que hacemos, sino por lo que somos. Yo soy hijo de Dios, vos sos una hija de Dios, y por eso es que valemos. No por lo que hacemos, no por nuestros títulos. Los títulos son para glorificar a Dios. ¿Te recibiste? ¿Tenés una profesión? Glorificá a Dios con eso. Pero no chapees, porque ¿sabes qué? Hoy podemos chapear con eso. Hoy podemos inflar con levadura, pero la verdad es expuesta siempre. Y lo que somos termina afectando por encima de lo que hacemos. ¿Amén? ¿Le dan un amén a eso? Amén, claro. Claro que sí. Está penetrando la palabra, ya va a pasar. Ya va a pasar, está pasando por el corazón. Es como una intravenosa, se dice, va pasando, ya está pasando por las venas, está llegando al corazón. Saúl, vuelvo a repetir, es un claro ejemplo de eso. Y fíjense cómo termina Saúl. Saúl termina como alguien negativo en la historia de Israel. Fue el primer rey, podría haber asentado precedentes, podría haber reconocido su falencia y podría haber redimido todo lo malo que hizo. Como lo fue David. Dios no hizo preferencias con David. Lo que pasa es que David, detrás de sus errores,
los reconocía y se mostraba genuino. Natán lo tuvo que ayudar un poco, le contó una historia y él medio que se enojó y dijo, no, esto es injusto. Dice, ese hombre sos vos. En la cara se lo dijo al rey, a la lámpara de Israel. Pero la lámpara de Israel no sacó su espada y le cortó el cuello. No intentó callar ese mensaje. Agachó su cabeza y dijo, sí, es verdad, ese hombre soy yo, debo arrepentirme, debo reconocer mi error. Esa es la gran diferencia. No digo que nadie puede fallar, nadie es infalible. Donde no podemos fallar es en reconocer que no somos infalibles. Debemos reconocer que no somos perfectos, debemos reconocer que fallamos y nos equivocamos. Entonces ahí está la clave, ahí está el dejar de ser hipócrita, el dejar de ser alguien que no soy. Me equivoqué, lo reconozco, sigo adelante, Dios me perdona. Hay una gracia que hoy nos abriga. Amén. ¿Por qué es peligroso la hipocresía? ¿Por qué piensan ustedes que pueda ser peligrosa la hipocresía? ¿Qué nos puede pasar si nos mantenemos en la hipocresía? La hipocresía rompe nuestra obediencia a Cristo y nos imposibilita una cualidad: ser genuinos de corazón. Nos imposibilita ser genuinos. Estamos poniendo, esto significa esto, estamos poniendo nuestra imagen a un nivel de importancia mayor a la de Dios cuando somos hipócritas. Eso era lo que estaba pasándole a los fariseos, a los maestros de la ley. Fíjense que Nicodemo lo va a ver a Jesús a las oscuras, digamos. No fue en el público que Nicodemo hizo una pregunta: Jesús, ¿cómo hago para ser salvo? Delante de todo. Su hipocresía, su estatus no se lo permitió. Entonces fue a Jesús a oscuras y le dijo: Maestro, ¿cómo puedo hacer para nacer de nuevo? Y Jesús le dijo: para nacer de nuevo es necesario, ¿cómo puedo hacer para ser salvo? Le dijo: es necesario que nazcas de nuevo. Y el hombre no lo entendió. Y Jesús le dijo: sos maestro, enseñás a la gente y no reconoces esto. Es fácil, es sencillo. Pero estos hombres ponían su imagen primero por encima de Dios. Eran incapaces de comprender, porque no puede ser que un carpintero de Nazaret esté enseñándonos esto. Porque detrás de la hipocresía aflora el orgullo también. ¿Cómo me va a enseñar alguien que no hizo seminario? ¿Cómo puede ser que alguien que no estudió me enseñe a mí? ¿Y por qué no? ¿Cómo puede ser que alguien predique si todavía no tiene la diplomatura de teología aprobada? ¿No te puede dejar una enseñanza? ¿No te puede agarrar a la salida y decirte: hermano, no te veo bien, ¿sabes qué? Noto tal cosa. Siempre que sea con amor, obviamente, ¿no? Porque el amor cura. El amor sana. El amor no es para ofender ni para hacer sentir mal al otro. El amor es para ayudarlo. Entonces, ¿por qué no? ¿Sí? Puede pasar, claro que puede pasar. Y si en algo en eso hemos fallado, debemos reconocer que lo hemos hecho y arrepentirnos de ese error. Permanecer en la apariencia, en la hipocresía, nos imposibilita pedir ayuda cuando la necesitamos. ¿Cómo un pastor o un líder va a expresar lo que le pasa a alguien si después, no, ¿cómo quedo yo? Quedo mal parado, ¿no? Imposibilita pedir ayuda. Che, no estoy bien, ¿puedes orar por mí? Dice la Biblia, ¿no dice orar uno por los otros? Entonces, tenemos que romper ciertas cosas que han quedado de la religión, de las costumbres, de la forma, de lo que hemos aprendido, de lo que nos han enseñado, de lo que vemos en internet. Cosas que, si ustedes indagan y la ven a la luz de la palabra, no tiene sentido. ¿No? Hombres que muestran una apariencia y que hablan con una potencia como si fuesen los número uno de todo. Y yo digo, ¿no tienen un lunes? ¿No tienen un lunes que se levantan mal? No se levantan nunca de mal humor. Pareciera que todo le va bien.
Y la realidad es que todos nosotros en esta vida pasamos aflicciones. Pero Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Ustedes se deben apoyar en mí y en mi palabra, porque saben, todos vamos a tener aflicciones en la tierra. Todos vamos a pasar por el punto de la prueba. No hay uno que vaya a zafar de eso, ¿eh? Lo importante es en qué nos apoyamos cuando pasamos por la aflicción. Entonces, la hipocresía que va acompañada del orgullo nos impide pedir ayuda cuando la necesitamos. No seamos hipócritas, no seamos orgullosos. Levantemos el teléfono, el WhatsApp, es tan fácil. Necesito ayuda, necesito que me ayudes en esta cuestión. No estoy pudiendo con esto. ¿Cómo puedo hacer? ¿Me das una mano? ¿Podés orar por mí? ¿Podemos hablar, tomar un mate, tomar un café? ¿Me podés escuchar? Necesito hablar con alguien, necesito desahogarme. ¿Por qué no? Claro que sí podemos. Lo que pasa es que debemos vencer a esta enfermedad que se llama hipocresía. Por otro lado, la hipocresía nos hace juzgar más fácilmente a los demás. Y esto dijo Jesús. Ustedes, antes de quitar la paja del ojo ajeno, primero saquen el tronco que tienen ustedes, ¿no? Jesús lo dijo una y otra vez. No levantar el dedo, porque cuando yo me doy cuenta que soy hipócrita, cuando yo me doy cuenta de que tengo mucho para mejorar, me imposibilita levantar el dedo. Porque el primer dedo que se levante me va a acusar a mí mismo. Entonces, es importante entender esto, que la hipocresía, cuando somos hipócritas, cuando ponemos bajamos el telón y decimos, esto soy yo, y detrás me oculto, ese telón que se baja es el que apunta al resto. Es el que señala. Es el que emite juicios contra los demás. Sin embargo, el que se esconde detrás es igualito al que acabo de juzgar. Entonces, la hipocresía nos hace juzgar fácilmente. Y la hipocresía nos impide, escuchen esto porque es algo muy fuerte y muy certero. La hipocresía nos impide tener amigos verdaderos. La hipocresía nos impide tener amigos de verdad. Porque, claro, quizás me muevo en un ambiente donde todo es superficial, entonces mis amigos van a ser cuando no tenés un peso y decís, che, vamos a salir, qué sé yo, ¿qué decís? No voy porque me duele la panza o no voy porque no tengo un peso. Entonces, el amigo que es de verdad, te va a decir, che, yo te presto, quédate tranquilo. Entonces, cuando yo doy apariencia de lo que no tengo, entonces ese día me quedo cara larga, digo, no puedo, porque mi mujer no me deja, ¿no? O mi marido no me deja, o mi hijo no me deja, o mi amigo no me deja, a decir, che, no tengo plata para ir. Entonces, lo que aparece, lo que asoma, es una imagen que nos impide ser de verdad. Y nos impide tener buenos amigos. Yo trabajo muy fuerte con esto, estoy trabajando fuertemente con esto. Yo quiero que me comprendan que lo que estoy exponiendo está en mi corazón. Amén. Pedro fue confrontado por Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 1, dice así. Yo se los leo, no se lo pedí a Marina que lo ponga para ir un poquito más rápido. Dice, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara, dice Pablo, su comportamiento condenable. Escuchen, antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando ellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión, es decir, por temor a los judíos. Cuando no estaban los judíos, Pedro iba con su platito, comemos, hacemos un asado, todo bien con los gentiles. Cuando aparecieron los judíos, se apartó, che, yo gentil no soy, yo soy judío, ¿no? Me junto con los judíos. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, dice Pablo. Y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro, delante de todos,
Si tú que eres judío y vive como si no lo fuera, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Ah, fuerte, ¿no? Pedro, el que con la sombra sanaba a los enfermos. No era la sombra ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Este Pedro fue hipócrita. ¿Cómo no lo voy a hacer yo? Debo conocerlo. Entonces, cuando yo reconozco eso, Pedro dice que no, o sea, la historia nos muestra que Pedro no se levantó en contra de Pablo, no hubo una guerra. Eso determina que Pedro terminó reconociendo que esto era real y ambos pudieron seguir trabajando. De hecho, ambos murieron por Cristo. Ambos fueron mártires por la misma causa del Evangelio. Es decir, que Pedro no se apartó del camino por esa causa, ni dejó ser hijo de Dios por esa causa. Simplemente tenía una falencia que debía reconocer, como la vamos a reconocer nosotros hoy. ¿Amén? ¿Qué más nos dice la Biblia? Escuchen, porque lo que viene ¿vieron cuando uno agarra el cuchillo y le saca un poquito más de fila? Bueno, de filo, eso es lo que viene. Dice Mateo 16:26. ¿Y qué beneficio obtenés si ganás el mundo entero pero perdés tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? ¿De qué me sirve predicarles a otros y decirles el Evangelio sana, el Evangelio liberta, el Evangelio esto y yo soy preso de mis propias conductas? ¿De qué me sirve hablar de un Cristo que sana el corazón y yo tengo el corazón enfermo? ¿De qué me sirve? Entonces, lo que yo debo hacer es primero ser para luego hacer, y en ese hacer Dios va a ir transformando a otros. Amén. Pero no al revés. Yo primero debo pasar por esas aguas. Yo primero soy, Jesús se bautizó primero para luego decir que había que bautizarse. Entonces, esto arranca de esa manera. Santiago 1:22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, sino tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchás la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a vos mismo y luego te alejás y te olvidás cómo sos. Es verse al espejo y después olvidarte. Yo no me olvido nunca porque tengo mucha facha, entonces un rostro hermoso, ¿no? Pero se entiende, lo que la Biblia nos muestra es esto justamente, que uno puede ser tan engañoso y tan perverso para uno mismo, que dice, somos como un espejo, que nos miramos y luego cuando nos alejamos nos olvidamos de cómo éramos. Es decir, la palabra empieza a trabajar en el engaño, en la mentira que nosotros a veces, nosotros mismos nos las creemos, y dice, ustedes deben poner en práctica la palabra, porque si no, no hay efecto. Sin la otra cuota, no hay efecto. Es decir, escucho la palabra y no alcanza. Es media cuota. La pongo en práctica y ambos es la combinación perfecta. Es como a ver si me ayudan, ese pegamento que viene combinado, ¿cómo se llama? Oxipol. Uno actúa junto con el otro. No hay forma de que por separado den acción. Deben combinarse. Entonces, el oír con el hacer es el poxipol perfecto para que nosotros podamos trabajar en eso. Isaías 29:13 dice, el Señor dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Repito, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y vos y yo sabemos dónde está nuestro corazón. ¿A cuántos kilómetros estás de Dios? ¿A qué distancia está tu corazón de Dios? Hoy cantábamos todos unánimes, ¿no? En ese sentido. Pero ¿a qué distancia estabas de Dios? ¿A qué distancia está el corazón de Dios? Cantar entonábamos todos, más o menos, entrábamos en la nota. Pero el corazón, ¿a qué distancia lo teníamos? Dice esto Dios, y dice,
Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. No es más que una moda. Y yo hoy, me van a perdonar algunos, pero hay muchas modas hoy en la adoración. Hay muchas modas de ser tan íntimos que somos tan íntimos que no hay más íntimo que yo, más íntimo, ¿no? El súper íntimo. Que eso sea una realidad de corazón, de verdad. Que el corazón esté corto a la distancia del corazón de Dios. Que esa intimidad que tanto decimos sea real. Que la distancia de intimidad sea lo más próxima a Dios. Y si no es así, debo reconocer que no soy tan íntimo y que necesito entrar en intimidad con Dios. Para entrar en intimidad con Dios debo quitar la hipocresía primero. Mateo 6:16 dice, cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Mirá, vino hoy, lo noté con una cara como si estuviese ayunando. Está ahí santurrón, ¿no? Bien, yo estoy ayunando y Dios, la gloria de Dios me acompaña. Andan como, ¿no?, agrandando la cosa. Una vez me tocó ir a una enseñanza que daba un pastor y él dice, yo soy abogado de profesión, pero, dice, la gente me trata, el pastor, el abogado, ahí viene el abogado, el pastor, y dice, es pura espuma. Lo único que hago, dice, estudié, sí, es mucho estudiar, no quiero menospreciar lo que estoy en abogacía. Dice, conozco de leyes, nada más, nada más. Lo decía él, ¿no? De su boca. No me inflen más, soy un hombre igual que ustedes. Me quedó grabado la enseñanza, ¿no? De que a veces, oh, ahí viene el doctor, viene el apóstol. No me inflen más, no nos inflen más. Somos hombres, nada más y nada menos. Eso es lo que él decía. Y esto es igual. Los que ayunaban mostraban cara de que eran Moisés en el Sinaí. No, era la cara resplandeciente. Y dice, les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. No recibirán más recompensa que los hombres te digan, mirá, José, perdón, José, pero mirá José, qué hombre, ¿no? Santo. ¿Cómo ayuna? 28 horas al día ayuna. Si no, no entiendo la ecuación. Pero ayuna un montón. Pero él solamente tendrá ese reconocimiento. Pero dice, pero tú, cuando ayunes, peinate, lavate la cara. Así nadie se dará cuenta que estás ayunando, excepto tu padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu padre, quien todo lo ve, él te recompensará. No te quites la recompensa, no regales la recompensa mostrando, porque eso ya está. Es como decir, mire, hay dos premios. No tengo nada para ejemplificar acá, pero tengo dos hojas. Así. Yo digo, estas dos hojas, bueno, esta es una recompensa y esta es otra. Esta es la de los hombres y esta es la de Dios. Me corro para que me vean en la cámara, perdón. Tengo dos recompensas, ¿sí? Entonces, esta es el aplauso de los hombres. ¿Aplauden los hombres? ¿No? Qué bueno. Esta es la recompensa de Dios, la que no se ve, pero está escondida. Entonces, muchos decimos, yo quiero esta, porque es el reconocimiento. Entonces, esta agarran así y dicen, listo, ya tuviste tu recompensa. Toma, mucho gusto, la felicitación, el aplauso, llévatelo. Y ya está, me voy con eso que saben que se desvanece, porque cuando di un paso en falso, aquellos que te aplaudieron, te abuchean. En cambio, cuando yo me quedo con esta, que nadie la ve, es la que va a la eternidad. Esa va como un telegrama al cielo y se guarda allá. Y es la que vale. Es la única que vale. Fíjense cómo somos aún con el fútbol, ¿no? Los Messi y los no Messi. Pero cuando Messi hace un gol o Messi hace algo, ¿no? Y cuando le va mal, no es como Maradona, al final te pide, no, es así, así, siempre entramos en la misma. Los hombres hoy te levantan, mañana te tiran al piso.
pero la única recompensa que permanece es la de Dios. Y esa debemos buscar, y es la oculta, es la cara oculta de la moneda. Dice, tu Padre que te ve en lo secreto, Él te va a recompensar. Pregunta final. Y fíjense que Jesús no hace cuestión al ayuno acá, ¿eh? No era el principal motivo de la enseñanza del ayuno, el principal motivo era la hipocresía. Ahora, ¿cómo salimos de la hipocresía? Ya está, reconozco que soy un hipócrita, me doy cuenta de que soy alguien que flota en la superficie, pero que no indaga en las profundidades. ¿Cómo puedo hacer para salir de la hipocresía? Hay dos caminos que aparecen en la Biblia. Primero debemos reconocer que fallamos y a veces fallamos muy feo, ¿sí? A veces nos equivocamos grosamente. El otro día aprendí algo que era como vieron que el pecado no tiene peso, el pecado es pecado. Pero las consecuencias y los efectos que causan cierto pecado como que hacen como que entren en una balanza distinta. Y el ejemplo era así. Un hombre y una mujer fueron a un lago y ambos tenían una piedra. El hombre o la mujer, para no entrar, porque la mujer tenía la piedra más grande, no. Vamos a poner el hombre. El hombre tenía la piedra más grande y la mujer tenía la piedra más chiquita. Entonces ambos tiraron las piedras al lago. ¿Qué pasó con ambas piedras? Las dos fueron al fondo. Ese es el pecado. El de uno, el del otro, ambos terminan en el fondo. ¿En qué se distingue? En que cuando la piedra toca el agua hace distintos ruidos. La piedra grande hace, ¿no? La piedra chiquita, es lo único que cambia. Pero ambas van al fondo. Ambas van al fondo. Reíte con ganas, Vero, ¿no? Ambas van al fondo, ambas caen y deben ambas ser redimidas. Ambas deben ser perdonadas. Ambas deben pasar por la cruz. Ambas deben pasar por el corazón de Dios y por el mío. Esa es la distinción. Entonces, cuando pecamos, a veces pecamos tan feo que hace mucho ruido mi pecado. Pero es el pecado que puedo haber cometido otro o el pecado que voy a cometer mañana. Pero los dos se van al mismo lugar, al fondo. Donde Dios también perdona. Donde Dios también perdona en el fondo, allí queda. Pero ¿cómo hacemos para salir? Dice Santiago 5:16. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Confiésense en los pecados unos con otros para que sean sanados. A veces, esto no funciona siempre, ¿eh? Funciona a veces, no la palabra. La palabra es infalible, no falla. Pero yo digo, a veces funciona una cosa o a veces funciona la otra. ¿Cuál es la otra? Es ir a Dios y solamente confesárselo a Dios. A veces, cuando uno no puede abandonar una práctica pecaminosa, vení José, ¿no? En el sentido, José, vos sabés que esto me está matando. Ya se lo expuse a Dios, le dije a Dios que no podía, le dije a Dios que me ayudara y sigo en la misma. Necesito confesártelo a vos, aunque sea para que me dé vergüenza de lo que te estoy contando y que esa vergüenza de alguna manera me saque de esto. ¿O qué palabra tiene José? O quizás José puede orar, quizás José me puede ayudar. Ese es un método. El otro método es ir delante de Dios solamente y que solamente Dios conozca mi pecado. Pero ahí, en ese lugar, no esconderlo ni siquiera delante de Dios. Señor, soy esto, un mentiroso. Soy, por ejemplo, no sé, un estafador. Soy alguien engañador. Soy alguien que comete adulterio. Soy alguien que hace tal. Me describo. Esto soy. No lo oculto, no digo, Señor, porque te fallé ayer y viste. Soy esto, Señor. Hoy. Pero ya no lo quiero ser más. Hasta acá quiero que llegue esto. Hasta acá, Señor, desnudo mi corazón para no ser más quien soy hasta el día de hoy. Entonces, cuando nosotros
no sé si les ha pasado, pero cuando nosotros entramos en ese nivel de ser tan genuinos con Dios y de llamar las cosas por su nombre, comienza una sanidad profunda dentro del corazón. Una sanidad que no se da de otra manera. Cuando nosotros andamos en la superficie pidiendo perdón, Señor, perdóname porque yo fallé, porque así como uno perdona, ¿no? Haciendo tipo un Padre Nuestro. No, Señor, yo soy esto y necesito cambiarlo urgentemente, porque mi destino es fatal. Entonces, cuando uno le llama las cosas por su nombre, no solamente lo escucha a Dios, sino todo el mundo espiritual. Está escuchando mi oración. Y en esa oración empieza un proceso de sanidad. Primera de Juan 2:3 dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Y por el otro lado, Hebreos 4:16, y acá viene el alivio, porque hasta acá eran todas, no, terminamos lastimados de la cara, fue una pelea dura con la palabra, pero acá viene la sanidad. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. No es un mensaje condenatorio, es un mensaje de darse cuenta y corregir, sabiendo que hay perdón en el trono de la gracia, sabiendo que hay perdón. Vamos a compartir la Santa Cena, que podamos llegar con un corazón sincero, que podamos llegar en una comunión con Dios, que nuestro corazón sea transparente. Señor, crea en mí un espíritu recto, renueva un espíritu recto dentro de mí, cambia mi corazón, Señor. Lo necesito. Que empiece el proceso de sanidad. Y la Biblia nos dice dos cosas: misericordia y gracia son las que Dios tiene. Si pecaste, si estás pecando, si estás siendo hipócrita, si lo sos y lo confesás ahora mismo, yo quiero decirte que hay misericordia y gracia, dos cualidades que Dios tiene. El amor de Dios nos atrae a Él. La misericordia de Dios nos perdona y la gracia es el regalo inmerecido, es el don inmerecido, es el regalo de Dios para el hombre. El mensaje, todo mensaje que termine con condenación no es de Dios, porque la gracia es para pecados. Por eso murió Jesús. Entonces, ¿cómo quiero terminar este mensaje? Sí, reconocemos, la hipocresía es una enfermedad, penetra hasta lo profundo, destruye las vidas, destruye nuestra relación con Dios y con los demás. La hay que reconocerla, hay que sanar. Pero si he pecado, si estoy tan lejos a kilómetros, miles de kilómetros de Dios, hay una gracia, hay un trono del cual puedo venir con libertad. Él me va a recibir como el hijo pródigo, ¿vieron? Se fue lejos, pero volvió un día y el Padre lo recibió. Amén. En este día no temamos reconocer el pecado de nuestro corazón, porque no hay nada más maravilloso que lamentar nuestro pecado con Dios. Esto nos va a traer gozo, porque a quien se le ha perdonado mucho, mucho agradece. Amén. Dios me ha perdonado mucho. Yo soy agradecido con Dios.